Mano. ¿Te lo acomodó bien? ¿Cómo quieres? Entonces, mientras que acomodas el juguetito. Ya, bien. Entonces, les voy a presentar a Rodolfo Eduardo León Ariensen. Él es ex alumno de computación informática de este instituto, de mi grupo selecto de estudiantes. ¿Qué año terminaste, Rodolfo? Ya bastantes años, ¿no? Ya hace bastantes años. Ya, tantos que no me acuerdo. Más de 10, ¿no? Más de 10, ¿no? Bueno, Rodolfo, desde que estaba en tercer ciclo aquí en el instituto, ya daba charlas para desarrolladores de software en .NET. Entonces ya imagínense, es un nerd, ¿no? Es un nerd, ya, pero sí tenía vida social, un nerd con vida social. Su pasión desde entonces era el desarrollo de software con Visual Basic.NET, creo que sigue siendo Visual Basic, ¿no? Visual Basic.NET. Ahora no sé si ya le habrá metido algunas cosas más ahí. Las bases de datos con SQL Server. Fue parte del grupo selecto de estudiantes que trabajaban conmigo con Microsoft. Ha ido a eventos Microsoft, ha dado charlas, conferencias por Microsoft, no solo aquí en Perú. Fuimos hasta Zaruma, creo, ¿no? Ecuador. Y pues él ha andado por Venezuela antes de que Venezuela sea la catástrofe que es ahora. Él ha trabajado en Venezuela, ha desarrollado software en Venezuela. Y bueno, Maduro ha hecho que se retorne a Perú. Y ya buena hora que está por acá porque va a compartir con ustedes toda su experiencia profesional técnica en desarrollo de software. Él desde entonces con un proyecto que nació en Comercial Ramos, ¿no? De software de facturación, hace ya varios años. Lo ha perfeccionado al punto que hoy en día ya es un software de facturación electrónica incluido en interfaz con SUNAT, ¿no? Entonces, aprovechen toda esa experiencia que tiene Rodolfo León. Bueno, él sabrá si les comparte su domicilio, su teléfono para que lo molesten adicionalmente, pero ahora que lo tienen aquí, pongan mucha atención, ¿ya? Pongan mucha atención, hagan las preguntas, sobre todo pregunten, ¿va? Y hagámoslo dinámico, Rodolfo. No esperar que Rodolfo termine. Sí. Puedes poner un caso. ¡Uy, madre! ¡Eso no, pues! Entonces, mientras que Rodolfo expone, ya tienen algo en mente para consultar en ese momento, levantan la mano y lo hacemos de esa manera dinámica. No tienen que esperar a que termine toda su charla, porque hasta ahí a la mayoría se les puede escapar las ideas, las consultas. Mejor vamos a ir de esa manera dinámica. Fue también un estudiante, ahorita me estaba acordando, un estudiante muy querido, profesor William Medina.
creo que esa es la anécdota que él tiene de sus años de estudios. Pero bueno, entonces, no, lo más triste es que en ese tiempo no había los videos. Bien, entonces se quedan con Rodolfo y pongan atención y hagan todas las preguntas que tengan que hacer. Bueno, un gusto, muchachos, tengan buenas tardes. Bien, como les mencionaba Manuel, yo soy Rodolfo y la verdad, este temita me ha tenido un poquito, digamos que preocupado, porque a veces uno por tiempo no puede preparar algo más profundo, pues, ¿no? En este caso, ¿sí? Yo me enfoco o me dedico a lo que es el análisis y desarrollo de sistemas, de software en este caso. Como mencionaba Manuel, ya hace algún tiempo, bueno, también no pisé aquí, sino pisé donde destruyeron. Ya estábamos, en este caso, pues no, estudiábamos computación y el enfoque que tuve fue el tema de lo que es programación. ¿Sí? No sé, ya han llevado programación, alguito de ser. La mayoría tiene un término, un conocimiento, un objetivo de lo que es programación, ¿no? Bueno, aquí abajo está, en este caso, mi nombre comercial, ¿sí? Yo trabajo para mí, ¿no? Desde hace ya algún tiempo. Mi nombre comercial, Soluciones Rela, en el caso, consulten por ahí, tal vez tengan algún tipo de conocimiento en alguna empresa, ¿sí? El enfoque de hoy, vamos a definir lo que es una base de datos. Todos tenemos ese pequeño conocimiento. Yo lo podría definir como un conjunto o grupo de datos, ¿no? Como dice, que se utilizan para administrar gran cantidad de información. Administrar deriva de, a ver, ¿qué otra palabra podemos utilizar? Ya que no somos administradores, pues, ¿no? Yo lo defino de esa forma, una definición sencilla. ¿Qué podemos hacer con administrar? A ver, ¿quién me puede decir? Control. Ajá. ¿Qué más? Gestionar. Palabra correcta en término, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Para que se entienda mejor, pues, ¿no? Como no somos administradores, se entiende mejor como gestión o control de información. ¿Sí? En este caso, gran cantidad. ¿Por qué? Porque es fácil administrar un archivo sencillo, ¿cierto? Digamos, ¿no? Dentro de una base de datos vamos a tener otro tipo de estructura, otro tipo de información. ¿Sí? En este les quería compartir una definición personal. En este caso, es una colección de información estructurada. En sí, los datos están estructurados. Ya ustedes conocen los que son los objetos de base de datos. ¿Sí? Mencionemos al menos, a ver, el primero, el más sencillo. Un objeto de base de datos. Una tabla. Ese es el más básico. Por ahí va nuestra estructura de datos. No nos olvidemos, lo más sencillo de una base de datos, un objeto o una tabla, es una tabla. Sin tablas no ejecutamos nada. ¿Sí? Para ser utilizada a través de un software o un sistema informático, la base de datos no tiene, digamos, no tiene vida o no tiene por qué si no hay un sistema que lo maneje. ¿Por qué? Porque está creada para ¿quiénes? Una base de datos no la creamos con nosotros, eso olvídense. Una empresa, claro, netamente una empresa, pero parte fundamental está la empresa, pero ¿para quiénes creamos esa base de datos? Para usuarios. En realidad yo le llamo clientes, pues, ¿no? Porque yo vivo de ellos, ¿no? Es para los clientes. Necesitamos un sistema informático que nos permita interactuar
esa base de datos. Si no, no tiene objeto. Yo no voy a hacer una base de datos para simplemente saber usarla yo. En el caso de ustedes, pues no es el objetivo. ¿Sí? Algunos ejemplos muy sencillos, pues, ¿no? Por ejemplo, somos estudiantes del instituto. Una base de datos donde guarde toda la información relacionada a ustedes, desde que se inscriben, ¿no?, hasta que terminan de estudiar. Al finalizar, por ejemplo, cuando uno termina de estudiar, uno todavía pertenece a esa base de datos de ese instituto. ¿En qué condición creen? Egresado. Perfecto. Ahora ya nos damos cuenta de que en base a lo que ustedes conversen con sus clientes, van a estructurar esa información, porque en sí el dato no se pierde, sigue ahí, pero con otro estado. ¿Sí? En el caso de una biblioteca central, ¿no?, tenemos, por ejemplo, el registro de material bibliográfico, ¿no?, los pedidos en línea, cualquiera. Ya me imagino a esta temporada o este año ya hemos hecho una compra en línea, pues, ¿no? O habrá alguno para, yo creo que todos, ¿no? O si no, es fácil agarrar un teléfono, una computadora y hacer una compra en línea y dirigirnos a nuestro al famoso carrito de compras, pues, ¿no? Y el otro ejemplo que les daba es un sistema de gestión comercial, que es lo más estandarizado en este caso, que gestiona los procesos dentro de una empresa. ¿Sí? Hasta ahí tenemos idea de todo lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Alguna duda? Algo que se les ocurra antes de pasar? Bien, en este caso trataba de mencionarles sobre este software. Hay software para gestionar datos. Los más famosos, ¿no?, en este caso, las hojas de cálculo, que hacen una referencia exacta a lo que es una tabla. Hemos manejado Excel. Otro ejemplo, OpenOffice. Bueno, no lo he usado. Y las hojas en este caso de Google, que se usan ya de forma rápida a través de un teléfono, ¿no? Esto es lo más semejante al manejo de información o para gestionar datos. Por ejemplo, yo he tenido experiencia dentro de las empresas, antes de implementar un sistema, que hace el cliente en una ficha, en una hoja, registra todos los datos del producto. Vamos a imaginar eso. En otra ficha tiene los datos de sus clientes y en otra ficha tiene los datos de sus ventas, y así sucesivamente va a administrar esa información. ¿Sí? ¿Alguien ha trabajado o ha visto alguna vez algún archivo de ese tipo? ¿Ha tenido alguna experiencia? ¿Sí? Por ejemplo, descontrol de ventas. Claro, un control de logística, para hacer, por ejemplo, algunos despachos. En este caso hay una palabra, bueno, yo no uso mucho Excel en realidad, ¿no? Pero me gustaría hacerle referencia sobre el uso de tablas dinámicas para obtener resultados, cruzar información y todas esas cosas. Lo hemos visto como referencia en menos en la parte de la carrera, ¿no? De esa forma se puede administrar sencillo, pues, ¿no? Es lo más básico para obtener o crear una base de datos. Pero hay ciertos límites. Hay ciertos límites dentro de esto. Lo primero, por ejemplo, mientras más crece, más pesado se vuelven los archivos. Al momento de hacer una búsqueda, por ejemplo, alguien que experimentaba esos archivos demora en procesar la información. ¿Saben por qué? Bueno, claro, es una definición, sí, por la cantidad de datos, pero en sí es por el, digamos, por el tipo de estructura de ese archivo, porque no permite una búsqueda directa, en este caso, de un dato, por ejemplo, en específico. O sea, si no lo hacemos de forma secuencial a través de toda la... ¿no? Obviamente
hay algunos componentes de integración con Excel que lo hacen más sofisticado, ¿no? Pero lo hablamos de forma sencilla, ¿no? Otra desventaja, en este caso, ¿cuál sería? Por ejemplo, me ha tocado, en algunos casos, que llega, el cliente comparte su información por la red y llega alguien y le puso un archivo suprimir y se fue la información. Eso es lo más doloroso que existe, de verdad. ¿No han notado alguna vez eso? Ese es un gran problema de estos archivos, ¿no? Al momento que compartes la información, corres un riesgo de que puedas perder todo tu día trabajando. Y hay que estar en constante respaldo. Es una cosa que sirve, pero para nivel básico. Ahora, la parte del por qué utilizar una base de datos. Les quería compartir esta situación. ¿Por qué? Al igual, bueno, no al igual, sino en un proceso similar con los archivos de datos, permite compartir la información. Pero en este caso, porque nos deja centralizar la información de forma segura, ¿no? Permitiendo el acceso desde múltiples dispositivos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener aquí mi información en este equipo, mi base de datos, y solo de forma segura, a través de ciertas credenciales, tener acceso a conectarme a esa base de datos. ¿Qué ventaja me puede dar ahí? Lo que ocurría con el archivo de Excel. No cualquiera entra a una red y vuela todo eso, porque ha pasado anteriormente, ¿no? Lo siguiente es que permite realizar operaciones y consultas muy rápido. Eso sí, los hace dependiendo de lo que vas a obtener, lo hace muy rápido. Por ejemplo, si nosotros deseamos obtener aquí dentro del registro de estudiantes, imaginemos que tenemos una tabla de estudiantes, ¿no? Definimos el primer campo. ¿Cuál va a ser el primer campo? Código. Exactamente. Ese código va a ser único. ¿De acuerdo? El segundo campo que podríamos definir, a ver. Nombre. Puede ser. Ya está bien. Nombres y apellidos, los ponemos juntos. ¿Sí? Nombre y apellido. Claro, dependiendo. Pero el estudiante no es porque va apellido materno, va a un... Sí, exactamente. ¿Qué otro dato importante le podríamos dar? Primero, definimos, ¿recuerdan ese tema? Hay que primero normalizar bien o definir bien nuestra estructura de datos. Por eso es importante. ¿Saben qué es importante para una base de datos? Es estar al tanto de lo que el usuario o el cliente nos quiera decir. Esa comunicación entre la parte del analista o el diseñador. Dime. Tú puedes hacer un análisis, está bien. Al principio, claro, todo empieza por un análisis, por una metodología. Pero siempre que vas incorporando, yo te digo por experiencia, siempre es como la construcción. No tanto la construcción, a veces la construcción la defines. No, es como la construcción. Tú defines un precio y cuando vas construyendo te piden más cosas. Igualito es. Claro, es un ejemplo. Pero en este caso, sí, pues, tratando el tema de los alumnos, por ejemplo, podríamos definir el campo, sí o sí iría un código, que es único, pues, ¿no? Podríamos identificar un tipo de documento, porque, ¿no? Y un número de documento, porque vamos a tener aquí varios tipos de documentos. Exactamente, un pasaporte, un DNI, una cédula, un carnet de extranjería. Habla, no te preocupes. Estamos aquí, miren, no se sientan, como les dijo Manuel, no se sientan tímidos. No se sientan tímidos. La idea, escuchen muchachos, la idea es que aprovechen el tiempo que tenemos. Tal vez, digamos,
sea la última oportunidad, nos morimos mañana y no estamos. Así llega, pues, no se preocupe. ¿Qué me decías? Nada, no quiere hablar. ¿Ya? En ese caso, podemos realizar, como les decía, las operaciones de agregar o ejecutar un insert, ¿no? Editar, ejecutar un update, o quitar, borrar, o ejecutar un delete, ¿no? Y las consultas muy rápido. ¿Todo por qué? ¿Por qué se me permite hacer eso? A ver, alguien me da una respuesta. ¿Por qué las consultas se ejecutan en base a condiciones y parámetros? Por ejemplo, dentro de un select, es como les decía, yo quiero buscar en la lista, no sé, ¿cuál es tu nombre? Isaac. Ya, yo voy a buscar Isaac dentro del instituto. El instituto tiene bastantes alumnos. Vamos a imaginar. Tenemos 5.000 alumnos. Dentro de esos 5.000 alumnos, yo ejecuto y busco, ¿no? Select, asterisco, vamos a poner, from, alumno, ¿qué más sigue? Where qué? Nombre, porque no conocemos el código del Señor, ¿no? El código siempre se maneja de forma interna. Probablemente lo compartamos a través de un carnet, a través de otro documento, pero tal vez el Señor no se acuerde cuál es su código, ¿no? En este caso. Ahora, pero no tienes DNI, si no tienes un número de documento, ¿de acuerdo? Estructurarlo de esa forma para que sea abierta. Tal vez todos tenemos DNI aquí. Sí. Yo tengo pasaporte también. ¿Ya? El siguiente punto es que mejora el nivel de gestión y procesamiento de tareas dentro de cualquier empresa. Miren, esta parte es muy importante. Si una empresa tiene una base de datos o tiene un sistema, en este caso, conectado a una base de datos, esa empresa, por más pequeña que sea, va a tener un valor agregado muy grande a diferencia de otras empresas. ¿Por qué? Porque podemos tener esto, procesamiento de tareas. Por ejemplo, atención más rápida. Vamos a imaginar una bodeguita, ¿no? Para despachar en la bodega de la casa, ¿no? Lamentablemente no todas tienen sistema. La bodega de la casa, llegas tú, te sacan la cuenta, te suman hasta en la mesita, en todas esas cosas, ¿no? Pero si tú vas a una empresa o visitas una empresa donde tengas ya una base de datos con un sistema informático, hasta para el usuario, para el cliente final, va a ser mucho mejor la experiencia, porque el trato, la rapidez, no esperas, todo es más eficiente y haces tus tareas mucho más rápidas, ¿no? De eso se trata, mejorar el nivel de gestión y procesamiento de tareas dentro de una empresa. Porque si vamos a pensar que vamos a atender a empresas, yo tengo un objetivo. Yo cuando atiendo una empresa, y me ha pasado, por ejemplo, llegamos, es mucho más fácil que la empresa tenga un sistema para que se adapte más rápido. Porque nosotros, por ejemplo, cuando hemos llegado a hacer ese tipo de trabajo, hay algunas que sí tienen sistema, ¿no? Y ahí el usuario ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? En otro caso, por experiencia les digo, del que empieza desde cero a utilizar el sistema, va a ser mucho más complejo el entendimiento, ¿no? Es como ustedes. A ustedes los puedo poner, si desean, a utilizar un sistema ahorita. En el caso sea práctico, a ver qué les parece. Yo creo que lo harían rápido, porque ya tienen experiencia en un manejo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Todo. Ahora, tenemos esta parte.
el software para base de datos, ¿no? A diferencia de el software para gestión de datos, ¿no? Como hablábamos del Excel, pues, ¿no? Existe cierto software que nos permite, ¿no? Como les hablaba, trabajar con objetos de base de datos, con datos estructurados. Les hablaba de las tablas. ¿Han visto procedimientos almacenados? ¿No han visto procedimientos almacenados? Ya. Es un objeto de base de datos que me permite ejecutar sentencias dentro de esa base, a través de unas líneas, pues, ¿no? A través de una secuencia. Funciones. ¿Tampoco han visto funciones? ¿Qué es una función? ¿Hay alguno que tenga una noción? Por ejemplo, un procedimiento, ¿no? Un procedimiento o un proceso ejecuta, vamos a un tema de programación básica, ejecuta una secuencia, ¿no? Una secuencia de órdenes en este caso, ¿no? Una función es algo parecido, procesa ciertos comandos, pero me devuelve un valor. Por ejemplo, yo puedo crear dentro de una base de datos una función para que me devuelva el nuevo código del estudiante. Cuando yo haga clic en guardar, ¡pum!, ejecuto una función que me devuelva un código único para poder identificar y no tener problemas al momento de generar una inserción, ¿no? O agregar un registro en este caso. Para eso me sirven las funciones. Y hay otros objetos de base de datos. Por ejemplo, están las vistas que me permiten ejecutar consultas. ¿Qué más tenemos? Los desencadenadores, que yo uso desencadenadores para ejecutar ciertas tareas, ¿no? Y que mi servidor, en este caso, que se encargue de hacerlas. En vez del sistema, liberar la carga del sistema para que mi servidor ejecute ciertas tareas. Dentro de esto, bueno, hay algunos que, los más mencionados, digamos, MySQL, ¿no? ¿Sí han trabajado alguna vez con MySQL? Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo? ¿No? Ya. Los que no han trabajado, algún día trabajarán con MySQL. Estamos con Oracle, MariaDB y MongoDB, y al final hay varios programas que permiten hacer ese. Y en este caso tenemos SQL Server, pues, ¿no? Que es la tecnología el cual yo uso, ¿no? Para implementar estos sistemas de información. ¿Sí? Todos estos componentes básicamente son software especializados para la gestión de bases de datos. Con ellos podemos tener una amplia variedad de herramientas, en este caso, que nos permite a nosotros, digamos, como administradores de bases de datos, llevar un correcto, o su base de datos llevarla, tener un buen ciclo de vida de ella, porque al final uno sabe que las bases de datos crecen, ¿no? Por una parte, eso es un límite. El límite de una base de datos, ¿quién la pone? No es el programa, son los componentes, el hardware. No te olvides, una base de datos, el límite no lo pone el programa, porque mira, se ha trabajado en lo que va, he conocido bases de datos 10 gigas, 15 gigas de información, 20 gigas de información, bastante información. Pero quien te da el límite es el hardware, el almacenamiento sobre todo. Y el ciclo de vida no solo se basa en que se llene la base de datos, para eso entramos a tallar nosotros, pues, ¿no? Si nos especializamos en este tema de la gestión, administración de bases de datos, nosotros vamos a ser capaces de realizar mantenimientos, reestructurar, modificar, ¿no? Limpiar datos. Por ejemplo, una vez me dijeron, mire, señor Rodolfo, mi base de datos está pesada. Sí, ya, listo. Hay que reestructurar. ¿Cuánto le va a costar? Ya, le dije el precio. Se hizo la reestructuración,
se sacó, se almacenó toda esa información vieja, se puso en respaldo, y la información a partir de tal año se reestructuró en una nueva base de datos. ¿Qué hice yo? Saqué el script de la base de datos, convertí una nueva base de datos y ¿cómo se llaman esas? ¿Qué fue lo que les dije que me permite hacer una base de datos? No, la otra parte. Tablas son objetos. ¿Cómo se maneja una base de datos? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo yo saqué mi estructura y cómo pasé los datos hacia la nueva base de datos? No, puede ser un procedimiento, pero dentro del procedimiento tenemos consultas. A través de queries, consultas, es donde nosotros vamos a llevar desde esta base de datos vacía. Yo quiero pasar la información, por ejemplo, desde el año 2020, porque me ha tocado. Hay sistemas con los que trabajo que ya son del año 2011, 2012. Esas bases de datos, esa información está almacenada y pues a veces hay bastantes datos que uno necesita implementar esas funciones, ¿no? Ya cosa que no sirva se deja, porque al final esa información que se importa es la información que más se requiere. Y dentro del modelo de negocio que yo trabajo, por ejemplo, es vital tener información solamente hasta 5 años atrás. Nada más. Básicamente, por norma, pues. No quiere decir que vayamos a desechar lo otro, porque de repente algún caso excepcional. Por ejemplo, me pasó con un cliente. Hicimos una migración de sistema, ¿no? Justo con Manuel. El cliente me dice: señor Rodolfo, tengo un problema. Yo digo: ¿cuál es el problema? No, me están llamando de SUNAT, registros públicos, que quieren cambiar el motor de un vehículo, que no sé qué. Y yo le digo: ¿de qué año es el documento? El documento era del 2018, no sé. Yo le digo: señora, eso no está en el sistema. ¿Por qué? Porque se había migrado cierta información. ¿Pero qué se hizo? De forma responsable se sacó un respaldo de la base de datos que se dejó de usar, y ahí empezamos a trabajar. Esta base de datos estaba hecha sobre MySQL. No era la primera vez que usaba MySQL, pero como yo ya estaba acostumbrado a trabajar con esto, no me sentía tan cómodo en este caso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ya, vamos a darle una solución. Se creó un pequeño programa, un formulario, para que se conecte al origen de datos y poder sacarle exactamente lo que ella quería. Se le dio solución a la señora y al final, ¿qué fue lo que hice? Le vendí ese programa, le instalé su y que se quede ella con su información. Aún está la información en mi equipo, pero ya que la persona haga uso de esa información vieja. En este caso, ella no va a poder escribir, no va a poder modificar. Ese programa se hizo solo para obtener resultados. ¿Por qué? Porque esa base de datos ya llegó a su fin. Hasta ahí muere una base de datos. Cuando te cambian el sistema, dense cuenta. Por eso es que hay que tratar bien a los clientes, porque ya cuando te cambias ya no lo lleves. Es cuando los deja la flaca ya lloran, pues. Sí tenemos experiencia con SQL Server. ¿Sí? Todos trabajan con SQL Server. Menos La madre tiene buena experiencia. Ya, hasta ahí necesito alguna consulta, algún tema, algo especial, o algo que les haya pasado, no sé. Porque algunos, como veo, algunos tienen experiencia, ¿no? Algunos el manejo, al menos de algo, ¿no? Aquí ahí nos presentan varios servidores, ¿no? MySQL, SQL Server, Oracle, MariaDB, MongoDB. De todos ellos, ¿con quién
casi siempre te choca? ¿Con quién casi nunca te chocas? ¿Con quién casi siempre me choco? Bueno, eso es una buena pregunta. Miren, cuando hacemos, ahorita, por ejemplo, les comento algo. En la mayoría de los casos, algunos sistemas usan este programa. La mayoría de los casos que hemos migrado, ¿no? Te hablo de los sistemas que ya se han cambiado dentro de las empresas. Hay ciertos puntos del por qué la gente utiliza MySQL. MySQL es en mi experiencia, ¿no? Yo lo he manejado para sacar información, hacer copias de seguridad, hacer respaldo, hasta dejarlo y sin utilizar la base de datos. Yo pienso que es un buen software, pero las empresas más que todo lo usan porque, digamos, por el tema de costo, ¿no? Un tema de costo de que no requiere una licencia, por ejemplo, en este caso, ¿no? A diferencia de SQL Server o de Oracle o de otro, bueno, MariaDB también es un programa. Una vez me tocó, miren, una experiencia que tuve en Aguas Verdes, me tocó, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de PostgreSQL. ¿Sí han escuchado hablar? Entonces, para mí, me dice el cliente, porque quería hacer esa migración, tenía una bodega donde venden plásticos, ¿no? Me dice, señor Rodolfo, mira, este es el sistema que usamos. Ah, yo veo, caramba, digo, primera vez, ¿no? Vamos a ver cómo, qué, porque cada software de estos tiene una herramienta para poder conectarse, ¿no? ¿Alguien sabe el término de esa herramienta? ¿O de ese programa que nos permite conectar? No vamos a ver. Utilizamos un software de gestión de base de datos, ¿no? O el término es sistema, ¿no? Sistema de gestión de base de datos, ¿no? En este caso había, bueno, estos puntos claves, parece mentira, pero ya los identificamos en la conversación. Lo primero que debemos saber para crear una base de datos es identificar lo que se requiere almacenar. Primer punto, porque si no tenemos bien definido qué es lo que vamos a hacer o qué es el resultado que debemos obtener de esa base de datos, no vamos a avanzar. El siguiente punto que les establecía, que está dentro del modelamiento, ¿no? Del diseño de nuestra base de datos, es establecer esa buena comunicación con los clientes. Yo los llamo clientes, que al final son los que... ¿Sí? De ellos obtendremos la estructura de la información. Todo está ahí, simplemente tenemos que analizar bien una estructura. Por ejemplo, les doy un caso práctico. El caso del alumno, ¿ya? El alumno tiene un nombre, ¿verdad? Puede tener uno, puede tener dos, puede tener tres. Ya, si nosotros ponemos en nuestra tabla, por ejemplo, alumno puede tener, ¿no?, su código, su tipo de documento, papá. ¿Le podemos poner nombre 1, nombre 2 o nombre 3? Simplemente le ponemos nombres. ¿Se dan cuenta cómo estamos estructurando bien? Hasta una persona puede tener 4 nombres, 5 nombres. Sí. Pero por eso se les llama nombres. En el otro caso, por ejemplo, hasta tienen 3 apellidos o apellidos compuestos, ¿no? Llamémoslo así. Le ponemos nombres o apellidos. Yo utilizo una denominación, por ejemplo, o un campo en este caso para estructurar. Por ejemplo, a un cliente yo le pongo denominación o razón social. Ahí funciona para todo el mundo, hasta para los alumnos, los enfermos, los muertos, todo. Queda ahí, porque ya tenemos el dato resumido. ¿Sí? Pero dependiendo de qué se va a hacer, hay que definir una estructura de base de datos. ¿Cierto? El siguiente punto, posterior a conversar bien con nuestros clientes en este caso, definir un diseño correcto, como les hablaba. Si no definimos un diseño correcto,
o nuestros objetos de base de datos a través de una metodología, no vamos a tener un buen resultado, porque una base de datos mal hecha no te va a dar un buen rendimiento. Por ejemplo, hemos hablado de relaciones, ¿no? De tablas. ¿Sí? En el primer ejemplo, en el ejemplo básico, la tabla alumno, ¿con quién tiene una relación directa? La tabla alumno, a ver, díganme ustedes, con los campos que ya hemos mencionado, ¿sí recuerdan los campos? ¿Por qué? ¿Por qué no? El código es el código. El código es del alumno, el código no se lo quita a nadie. Podríamos tener una relación, en este caso, con una tabla tipo de documento. ¿Sí? Dentro de la tabla tipo de documento vamos a tener registrado con código 1, DNI. Con código 2, a ver, ¿qué siguen? ¿Ah? El tipo de documento, a ver, otro que me diga. Pasaporte. Otro, carnet de vacunación, carnet de COVID, tenemos, no, el pasaporte, tenemos varios tipos de documentos, ¿no? En este caso. O una libreta electoral, de repente encontramos a uno de que nunca se ha registrado y ya, pues igual tenemos registrado. O sea, de la tabla alumno tienes que crear otra tabla para el tipo de documento. ¿Sabes por qué? Claro. Y lamentablemente, o sea, lo tienes que, yo digo por experiencia, lo tienes que estructurar. ¿Por qué? Porque el tiempo avanza. Sí, el tiempo avanza y es mejor tener una tabla que me permita modificar e insertar un dato para que a futuro me sirva, porque si tenemos una base de datos que no va a ser escalable, que no va a durar dentro de un periodo de 10 años, por ejemplo, mi sistema, no me acuerdo ya, 2011 fue cuando empezamos a poner en modo de producción y hasta el momento, claro está, ha tenido grandes cambios dentro de la programación y dentro de la estructura de datos. Se han logrado hacer bastantes cosas distintas. Por eso es que debemos tener en cuenta, es mejor crear una tabla tipo de documento que definirle en el sistema 3 tipos fijos y que a futuro tengas un caso, por ejemplo, ya llega, no sé, se me ocurre, a ver, no, mejor no le digo, se me ocurre. Por ejemplo, llega un estudiante de China, pues no, Coreano. un coreano, ya, vamos a imaginar un coreano. ¿Ya? Ese coreano debe estar, debe tener un tipo de documento, ¿no? Tal vez, lo más probable es que no lo identifiquemos con DNI. Posiblemente venga de ilegal o en otra condición. Por ejemplo, una cédula especial para estudiantes o una cédula diplomática. Eso existe acá. Y es un tipo de documento que ustedes no fabrican, por ejemplo. Que a futuro puede ser muy bueno hacer eso, ¿no? Y eso lo definimos pues a través de nuestro diseño. Y claro está, un diseño no termina a menos que ese software ya esté en producción. Y mira, jamás un diseño de base de datos siempre se va a modificar. ¿Por qué? Un ejemplo sencillo. Hace una semana un cliente me solicitó un requerimiento. Mire, Rodolfo, me dice, quiero que ya tengo un dolor de cabeza, me dice el señor. El señor vende motores. Y me dice, Rodolfo, yo tengo que enviar la información de esos documentos de venta a la SUNAT. Tú me has enseñado a enviarlo, pero yo quiero que el sistema lo haga automático. Me dice, ay, no, necesito que me registres en sistema o que me tengas la opción para registrar los correos de SUNAT y me hagas un procedimiento que cada vez que yo vendo un vehículo, automáticamente tome ese registro y lo envíe al correo de SUNAT, en este caso. ¿Qué creen que hice? Lo más sencillo posible. El procedimiento de enviar a correo ya lo tenía. Lo único que me faltaba era crear una tabla
Le puse, por ejemplo, correo Sunar, creé una tabla, puse código, yo no trabajo con código, yo lo pongo ID, ¿no? Y le puse acá correo electrónico en segundo campo. ¿Sí? El procedimiento es el siguiente: cuando yo realizo una venta, o el sistema realiza una venta, hace una comprobación, genera una tarea y llama a todos los correos registrados y a toditos se los envía. Le envía la boleta, el documento, y ya el señor anda feliz. Por eso les digo, es que todo va a depender de quién administra esa base de datos y que estemos dispuestos a mejorar el rendimiento de un sistema informático. Porque si no estamos dispuestos a hacer eso, lamentablemente o busquemos la ayuda o todo queda ahí, ¿no? El día que yo no pueda, yo les diré a ustedes, ¿no? Para que me ayuden, ¿verdad? ¿Sí? El siguiente paso o el siguiente punto en el que yo he considerado, miren, que esto es muy importante, es verificar el entorno donde se va a poner en marcha los equipos e infraestructura. Me tocó un caso, así les digo, me llega una señora en una alcoholería: señor Rodolfo, ya tenemos una reunión, ya listo, ya, yo le reviso el equipo. Señora, ese equipo no sirve. De verdad, uno tiene que verificar dónde va a poner en marcha su sistema, su base de datos, para no tener complicaciones, porque no es bueno que se llamen, que se haga eso para que te estén llame. Podremos tener métodos de respaldo, de restauración, de seguridad, de confirmación de datos, etc. Pero si tenemos los equipos o la infraestructura incorrecta para poner en marcha nuestro almacén de datos, no vamos a obtener buenos resultados. Ese es el punto que consideré más importante. Es como hacemos implementaciones, por ejemplo, cuando son empresas más grandes, uno requiere un servidor, porque sabemos que va a soportar ese nivel de transacciones. Y dentro de una empresa se ejecutan hasta transacciones por segundo. Si tú no te das cuenta, por ejemplo, yo tengo mi servidor aquí, ¿no? Y todos somos operadores. Este servidor debe tener la capacidad de ejecutar las transacciones que ustedes solicitan a través de ciertas secuencias, de ciertos comandos. Si vemos que el servidor, o para el objeto que se quiere almacenar, nuestro servidor no va a dar, lamentablemente tenemos que comunicar como experiencia, pues, ¿no? Yo ¿qué hice? ¿Sabe qué, señora? Esa máquina no sirve, no le puedo instalar el sistema. No, que instáleme, no, que mañana lo cambio, no, que ya se lo instalé. Mire, a base de esa condición, al mes la computadora se malogró. Lo único bueno que hice es cambiarle, que compre un disco duro. Imagínense la computadora que tenía, era un Pentium 4 de los 100. De verdad, pero era lo bueno del procesador era de 3 GHz. Y adivinen cuánto tenía de memoria RAM. 2 GB. No, por eso es bueno en este caso. Y para mencionarles, pues, ¿no?, que si se va a utilizar un software para gestión de base de datos, hay ciertos requisitos, pues, ¿no? No vamos a instalarlo en cualquier lado, ¿no? Al menos que nos brinden la seguridad de nuestro proceso o de nuestro sistema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Un caso? ¿Nada? ¿No se anima? Me voy a dar un premio que pregunte. ¿Cuál premio? No hay preguntas. Y por último les quería mencionar esta partecita, ¿no? Lo que es un DBMS, un Database Management System, o un sistema de gestión de bases de datos, ¿no? ¿Ya han visto ese SQL Server Management Studio? ¿Lo conocemos? ¿O lo estamos conociendo? Media caña por ahí. Está bien. Mira, lo bueno de Management Studio, lo bueno de eso, digamos que lo mejor es que se entiende, que es sencillo de usar, porque yo he utilizado, por ejemplo, MySQL, me duele la cabeza, porque
De verdad, de verdad. Yo he tenido, para poder entender MySQL o las ¿cómo se llama? O poder obtener esa información, en este caso de otros sistemas, sí he tenido que buscar, por ejemplo, otros software de administración de bases de datos. Llegué a usar uno que se llama, no me acuerdo cómo se llama este. A ver, creo que era Navicat. Hay uno que sirve para MySQL, que es muy sencillo de usar. Pero la diferencia de SQL Server, yo lo prefiero, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo prefiero SQL Server? Porque yo desarrollo sobre SQL Server. O sea, todo el sistema, las soluciones que integro o los sistemas que desarrollo, lo hago en base a esta tecnología. Sin importar que lo mejor, por ejemplo, si te preguntan, pues, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es el mejor software de gestión de bases de datos? Para uno, es el que uno usa. Si uno se especializa en este caso, por ejemplo, si yo fuera especialista de MySQL, Manuel no me llama para dar esta charla. Primero, ¿no? En este caso, porque cada uno lo manejamos a ese nivel, ¿no? Para uno es lo mejor, uno se siente más cómodo, ¿no? ¿Sí? Me tocó una experiencia en el caso del cliente de, ¿cómo se llama? De Aguas Verdes con Postgres. ¿Sí, cuál? Muchachos, yo tenía que ingresar directamente. Algo parecido, lo que pasa con que son herramientas parecidas. Por ejemplo, de forma nativa también MySQL puede acceder a través de una página o una dirección IP a través de un explorador. Y para mí la primera experiencia con MySQL de ese nivel fue que, caramba, dije yo tengo algo bonito, algo que se entiende, a tener algo que lamentablemente no se entendía, preferí utilizar el programa. Eso es lo que me pasó en Aguas Verdes, pues, intentando hacer eso, pues tuvimos que buscar la solución para entenderlo, ¿no? SQL Server Management Studio, sabemos inglés, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Ya, Management Studio, significado. A ver. Están desplazados. Están desacomodados. ¿Tienes Zoom? No se ve nada, ¿no? Acá nos vemos, allá en la Están ciegos. ¿Cuál? La lupa, ¿no? ¿Qué se usa? No tengo. Yo no trabajo. Yo hace tiempo que no lo he echado. La lupa, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Sí? Ya, dentro, bueno, en este caso, yo aquí, lo que uso es un servidor, en este caso es SQL de 64 bits estándar, ¿no? Es la versión 2016. ¿Sí? Miren, vamos a conectarnos, en este caso, a nuestro origen de datos. ¿Sí? Dentro de un servidor de datos, o en este caso dentro de un software de gestión de datos, existe un componente llamado, ¿cómo le llamamos al componente principal de un software de gestión de base de datos? Motor de base de datos. Nosotros, ese motor de base de datos es un servicio que nos permite administrar directamente esa base de datos. ¿Sí? Aquí me dice dónde me voy a conectar. En este caso, por defecto, es el nombre del equipo. ¿Sí? Y el modelo de autenticación. En este caso, yo utilizo el modelo de autenticación de SQL Server a través de un usuario y una contraseña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí es más seguro. Porque cualquiera, mire, ha pasado casos en que
en otros sistemas, miren este caso de experiencia. Por ejemplo, instalan un servidor de datos y en el caso, por ejemplo, el usuario root de MySQL lo dejan libre, sin contraseña. Llega alguien, abre, pum, y se lo vuela. Por ejemplo, en el caso de SQL Server, si nosotros instalamos esa instancia o ese servidor de datos dentro de un equipo, tratemos de siempre manejarlo con autenticación, ¿no? En este caso de SQL Server. Por defecto, cuando instalamos nos pide un nombre de usuario. ¿Qué hago yo? Al terminar la instalación, conecto al Dynamic Studio y lo borro. ¿Para qué? Simplemente se tenga acceso a través de ese usuario y esa conexión. Es por eso que ofrece ese nivel de seguridad. Puede suceder, como ha pasado en otros casos, que alguien por error se mete o alguien por molestar pone autenticación Windows y lamentablemente entra y hace lo que quiere. Y ahí es donde perdemos la chamba a veces. Porque imagínense borrar la información de una empresa o por el simple hecho de no ponerle algún medio de seguridad, ¿no? En este caso. Vamos a entender qué se puede trabajar aquí dentro de una base de datos. Dentro de Management Studio. Yo puedo crear, ya hemos creado una base de datos, ¿cierto? Bueno, vamos a ponerle. ¿Cuál es el ejemplo? Ah, el estudiantes, ¿no? Vamos a ponerle estudiantes. Vamos a ponerle la terminología DB. ¿Sí? Vamos a crearlo. Y aquí tenemos los estudiantes. Expandimos y vemos que aquí tenemos, ¿no? Para crear nuestras tablas, nuestras listas, por ejemplo, en el tema de programación, que es bonito la programación. ¿A quién le gusta la programación? ¿A todos? ¿Seguro? Chaque, estamos bien entonces. Por ejemplo, vamos a crear una nueva tablita. ¿Sí? Vamos a identificar con un código. ¿Okay? ¿Qué tipo de datos suelen usar? Char. ¿Char? ¿Y por qué utilizan char? Para que determinan todos los parámetros, todos los caracteres. Ya, está bien, buena. ¿Cuál usa usted? No, buena pregunta. Claro, yo mis códigos los defino de lo normal con un char, dependiendo de la longitud que yo quiera establecer. ¿No? Un char te da una longitud exacta. No es, por ejemplo, poner un pino, un índice. Para mí es un dolor de cabeza, ¿verdad? De verdad, poner un tipo de dato numérico me hace sufrir. En serio que me hace sufrir. ¿Ya de cuánto, qué longitud va a tener? 6. 4. 6. ¿Por qué tan poquito? Miren, yo suelo utilizar 16. Bueno, la mayoría puede hacer un código, el DNI, puede ser una fórmula para obtener un identificador de registro. el año que ingresó. Exactamente. ¿Tenemos alguna idea de lo que es, no? Dependiendo de eso. Es necesario simplemente el sistema que se implementarlo, está dependiendo del sistema. Dependiendo El sistema casi de los puntos que te dije, ¿no? De lo que se va a hacer y de tu diseño de base. Ahora, según este ejemplo, vamos a intentar registrar algunos. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto le ponemos? ¿Le ponemos 6, 7, 8, 9, 10? 6, ya, listo. ¿Cuál va a ser la estructura de ese código, por ejemplo? Le ponemos 00001, 00000. Como base. 5-0. ¿Qué más podemos ponerle aquí? A ver, como ejemplo. Apellido. ¿Nombre? Yo suelo ponerle algo muy fácil. La fecha de registro. Me dirán por qué es importante. Daytime